Y muy bien, estamos grabando ya nuestra clase del día de hoy. Ahí está la unidad 4, que significa un reino único, y estamos entrando ya al estudio número 12, que es el reino y la religión tradicional. Vamos a hablar de esas cuestiones de tipo de religión ahorita dentro de la clase. De alguna manera está muy interesante, ahorita lo van a ver ustedes. Y bueno, hoy que es día 22 de junio, esperamos terminar esta clase hoy, si no, estaríamos terminando hasta el día 29. Está muy bonita la clase, muy completa. Vamos a tratar de ir avanzando lo más posible. Tenemos ahorita dentro de la clase lo que es el versículo clave. Estamos ya en Mateo, capítulo 15. Y los versículos 18 y 19 son los que toman especial atención y relevancia para nosotros en esta noche. Dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto, lo que sale de la boca, contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos. Salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Verdad? Entonces aquí el Señor Jesús, en este capítulo y versículos tan importantes, nos está hablando de forma práctica, ¿verdad? Cómo es que el corazón del ser humano pues tiene estas características tan importantes, ¿verdad? Entonces, buenas noches, Eddie, no sé si nos oigas, ya estamos en el estudio. Muy bien, entonces este versículo bíblico, como les digo, tiene especial relevancia. Ahora, fíjense bien lo que es la verdad central de nuestra lección en esta ocasión. Esa dice que Dios tiene mayor interés en las personas, fíjate, esto es muy importante que lo tomemos en cuenta, que en las instituciones y en las cualidades internas, tiene más interés que en la observancia de reglas establecidas por los hombres, ¿sí? Porque vamos a hablar del reino y la religión tradicional. Sí, obviamente ahorita nos vamos a meter a la religión tradicional, que en este caso es el judaísmo. Pero noten ustedes lo siguiente, el interés de nuestro Dios está en las personas y en sus cualidades internas, o sea, en los corazones de las personas. Y no está tanto puesto, ¿verdad? No tiene interés en las instituciones, o sea, en la iglesia como tal, vamos a decirlo así, o iglesias, cualquiera que ésta sea, o en las reglas establecidas por las religiones, ¿sí? A veces nosotros como creyentes somos muy estrictos con las reglas. A veces nosotros los bautistas, ¿verdad? También somos muy fariseos o muy farisaicos, queriendo que las reglas que imponemos se cumplan al pie de la letra. Pero esto no es exclusivo de nosotros los bautistas, esto ocurre en todas las otras denominaciones. Sin duda alguna y con seguridad podemos hablar de este tema. Pero el Señor está más bien poniendo sus ojos, como ahorita leíamos en Salmo, ¿verdad? Poniendo su interés en las personas y en el corazón de las personas. Eso es lo importante, ¿sí? Y por eso entonces las metas de aprendizaje para nosotros como discípulos el día de hoy son esas, que demostremos con nuestro conocimiento del interés que Dios tiene en las personas y en las cualidades internas. Pero también vamos a ver la actitud o nuestra actitud frente a la disposición de Jesús para satisfacer sus necesidades espirituales de todas las personas, ¿verdad? Precisamente porque el Señor está interesado en los corazones, es que Él entonces busca satisfacer las necesidades de todas las personas. Vamos a ver rápidamente lo que es nuestro bosquejo, está muy sencillo. Para el día de hoy son dos puntos importantes. Primer punto, vamos a ver lo que contamina al hombre. Eso está en Mateo capítulo 15, versículos 10, 11, y luego nos brincamos del 15 al 20. No sé si nos dé tiempo ahorita de leerlo, si no será la próxima, pero ese es el punto número 1. Y el punto número 2, hablaremos también de la levadura, y ahí tienen lo que está ahí en la fotografía es un pedazo precisamente de levadura. Vamos a hablar de la levadura de los fariseos y de los saduceos, donde el Señor Jesús
nos da en 12 versículos del capítulo 16 todo lo relacionado a esto. ¿Sí? Entonces, fíjate, la clase de hoy se llama El Reino y la religión tradicional. Otra cosa muy interesante. Antes, las religiones no estaban tan extendidas, vamos a decirlo así. Es decir, era muy raro encontrarte en la calle con un hindú, por ejemplo, o con un maharabata, ¿verdad? Esos que usan turbantes y utilizan una ropa hasta mero abajo de los tobillos, ¿no? Y se dejan crecer las barbas así grandotas. O un musulmán. Todavía en la Ciudad de México era muy común en ciertas colonias de dinero, por decirlo así, ver a ciertos judíos y sabías que eran ellos por cómo vestían, por los gorros que usaban, por los peinados que tenían, porque traían la kipá, que es ese gorrito que se ponen aquí en la parte de atrás de la cabeza, ¿verdad? Entonces muchos de ellos, es decir, los podías ver, los podías notar, se hacían notar, se hacían ver, ¿sí? Pero era muy difícil verlos, o sea, no es como ahora que te encuentras todo tipo de religiones, todo tipo de creencias en la calle, ¿verdad? Ahora es y sobre todo en las grandes ciudades, sobre todo, a lo mejor quizá aquí en Saltillo todavía no se nota mucho, pero en las grandes ciudades sí. Y entonces vamos a hacer un análisis o un estudio del contexto, ¿sí? Y bueno, ahí viene una foto muy interesante, es una foto que están en un McDonald's y hay 4 personas ahí vestidas de negro, ¿ya las vieron? No son los de la Guerra de las Galaxias, ¿no? ¿Verdad? No, son son unas chicas, por cierto, son mujeres, y que así visten, ¿verdad? Algunas de ellas, obviamente musulmanas, ¿sí? Y vean ustedes lo que nos dice el estudio del contexto. Primero dice, en todas partes del mundo vemos despliegues de religión. Esto es algo que ya se ha multiplicado y es algo que se está viendo ahora más fuerte que como se veía en tiempos pasados, ¿sí? Y no solamente en cuestiones de religión, también en cuestiones de creencias. Por ejemplo, entre los jóvenes, ahora los punquetos, que así se llaman, los punks, ¿verdad? También están los darketos, que son esos que se visten de negro y se pintan los labios de morado y los ojos así todos bien raros, ¿no? Es un estilo de vida, es una forma de la sociedad que ellos han tomado ahorita, ¿verdad? Y bueno, obviamente los homosexuales, el lesbianismo y todo este tipo de ideologías que han surgido, ahorita sí los vemos como un despliegue total en nuestras comunidades, ¿no? Y vean ustedes lo que dice el punto número 2, que esto es importante porque estamos hablando de esta religión tradicional y ahorita nos vamos a meter a la religión bíblica. En términos generales, la religión es un sistema organizado, eso anótalo porque es bien importante, es un sistema organizado, pero fíjate bien, por el hombre. Esto es interesantísimo porque esta es una definición sacada del diccionario. Entonces, no es que la religión surja, ahora sí que de un dios o de varios dioses, que sabemos que son falsos esos dioses, sino más bien la religión es un sistema que organiza el ser humano, el hombre, ¿sí? Y que pretende utilizar ese sistema llamado religión para usarse en la honra y en el servicio, en este caso, a un ser superior, que en nuestro caso pues es Yahweh, y que es el único ser superior existente, ¿verdad? El único y suficiente Dios. Sin embargo, habrá religiones, o sea, sistemas organizados por los hombres, que adoren a otro ser superior, ¿sí? Llámese Buda, o llámese Gandhi, o llámese como se quiera llamar. En este caso, tenemos a nuestro único Dios verdadero, como nos enseñan las Escrituras. Ahora, fíjense bien, aquí en cuestiones religiosas surgen un pequeño problema. Noten ustedes este problema. Es el problema de que la religión pretende afectar el alma, o sea, lo interno con lo externo, ¿sí? Sin embargo, muchas de las religiones están poniendo más atención en lo externo que en lo interno.
Esas religiones que te prohíben, esas religiones que te dicen cómo debes vestirte, cómo debes comportarte, y que no se fijan primero en que debe de haber un cambio interno, un cambio del corazón, un cambio en el alma. ¿Y quién es el único que puede traer cambios en el corazón, en el alma, en los pensamientos? Solamente Dios. ¿Y cómo lo hace Dios? Utiliza lo que es su palabra. Acuérdate, la palabra del Señor penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, hasta discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos capítulo 4, versículo 12, si no me equivoco. Entonces, es la palabra de Dios la que va a traer ese cambio. Y la religión está más enfocada en que tú seas diferente, ¿no? Por ejemplo, ahorita podemos, así, con ver a una persona, sin conocerla, por ejemplo, vienen caminando aquí, ¿verdad? Por nuestras calles, los hemos visto. Siempre vienen en parejas. Si es un varón con una mujer, o pueden ser dos varones, o pueden ser dos mujeres. Y generalmente, últimamente, viene una tercera persona. Pero todas visten igual, ¿sí? Y hasta agarran la bolsa igual, y tú digo, y dices, sin conocerlos, sin saber siquiera si son vecinos, ya los vemos y decimos, son testigos de Jehová, ¿no? Y luego los que vemos trajeados, siempre con una camisa blanca, siempre. Puede traer el pantalón negro, azul, de todo, pero siempre el varón trae una camisa blanca y aquí en la bolsa trae su nombre, ¿verdad? Y dice, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Pero ya desde lejos los ves con la corbata de blanco y dices, son mormones, ¿sí? ¿Qué dirán de nosotros los cristianos? Pues nosotros cristianos nos vestimos, ¿verdad? Como los tamales de chile, de azúcar, verdes, rojos y de todos. ¿Por qué? Porque en realidad lo que nos distingue no es lo de afuera. Lo que nos distingue a nosotros es ¿qué? Lo de adentro. Por eso, ¿te acuerdas que leímos ese pasaje al principio del versículo clave? El que está en Mateo 15, que dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale. O sea, el Señor se está enfocando en lo interior, en el corazón. Y luego dice Jesús, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todo esto surge del corazón del ser humano. O sea, el Señor Jesús se está enfocando en lo interno. Y el problema con la religión es que se fija más en lo externo, ¿sí? En que te persines, en que te arrodilles, en que entres caminando de una manera y con el rostro abajo y poniendo las manos así. O sea, se fijan más en esas cosas que en lo interno, ¿verdad? Vean lo que dice el siguiente punto ahí en su diapositiva. Dice, o sea, que algunos actos como ceremonias, rituales, deberían inculcar propiedades deseadas en el hombre, ¿sí? Como si de nuestro corazón naciera el querer hacer esas cosas, pero en realidad han sido inculcadas a nosotros. Y muchos de nosotros, aún bautistas, aún cristianos, aún evangélicos, traemos arrastrando tradiciones de nuestras propias iglesias. Por ejemplo, yo nací en un hogar cristiano donde yo iba a una primera iglesia bautista de la Ciudad de México. Entonces, en esa primera iglesia bautista, pues yo aprendí muchas cosas de niño que forjaron mi manera de ser dentro y fuera de una iglesia, ¿no? Pero eran tradiciones, o sea, sí aprendimos. Ya sabíamos cuándo ponernos de pie en el templo, ya sabíamos cuándo sentarnos, ya sabíamos que había un momento para pasar al frente y arrodillarnos en las oraciones, ¿verdad? Ya sabíamos que en los cantos había que ponernos de pie y cosas de esas, ¿no? Que tienen que ver con la liturgia, con las costumbres, con las ceremonias, con los rituales que nosotros tenemos como congregación. Ahora, fíjate bien en el punto siguiente. Ahorita estamos en todo lo que es el estudio del contexto, para que podamos entender las palabras de Jesús cuando se mete a hablar del corazón. Fíjate, dice, pero la palabra de Dios no fomenta la religión. Ojo con esto. Si el Señor Jesús, fíjate, así de sencillo, tan fácil como lo que voy a decir, grábatelo.
si el Señor Jesús hubiera venido a hacer una nueva religión o a fundar una nueva religión, ¿verdad? Lo hubiera hecho y no lo hizo. Y es más, todavía más, si el Señor Jesús creía en su propia religión que se llama judaísmo, Él entonces nos hubiera dicho a nosotros que nos convirtiéramos en judíos. ¿Sí me explico? Y no lo hizo tampoco. No lo hizo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está fundamentada, o más bien lo que fomenta es la salvación de todo alma, de todo ser humano, por medio de la fe y solamente la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y de hecho vamos a ir ahondando en este tema, hermanos, porque de verdad que qué difícil es en estos tiempos sacar a una persona religiosa de todas esas ideas, todas esas tradiciones que las traen bien metidas hasta los huesos. Es dificilísimo. Por eso nosotros no podemos hablarle de religión a la gente, porque si empezamos a hablarle de religión a la gente, nos vamos a pelear. Y aparte de eso vamos a defenderla de nosotros, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos la verdad. Pero nuestra verdad es Jesús, ¿sí? No es la religión judía, es Jesús. De hecho, la Biblia es 100% judía, toda la Biblia. Escucha esto. Y aún así nosotros no promovemos el judaísmo. ¿Sí me explico? Porque la palabra de Dios no fomenta la religión. Ahora vean lo que dice el punto número 2. Una vez que el alma ha sido regenerada, lo que yo les decía al principio, o sea, primero hay que empezar acá adentro, en el alma, en el corazón, en los pensamientos. Una vez que el alma ha sido así regenerada, ¿qué pasa? Brotan actos genuinos, como lo estudiamos, de arrepentimiento, ¿verdad? Que agradan a Dios. Eso es. Y mucha gente, por eso nos dice, oye, qué diferente te ves. Oye, pues, ¿qué te hiciste? ¿Verdad? O incluso los que piensan en cuestiones religiosas nos dicen, ya te cambiaron de religión o ya te cambiaste de religión, ¿verdad? Pero piensan en la religión, en lugar de pensar en que nosotros ahora vivimos una nueva relación genuina, ¿verdad? Porque hemos sido regenerados por la sangre del Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario y por fe creemos que esa sangre nos ha limpiado y ahora tenemos la vida eterna. Nada que ver con religión. ¿Te das cuenta? ¿Sabes que el otro día estaba leyendo el credo? No sé si de los que estamos aquí, a lo mejor algunos fueron católicos, no lo sé. Pero en la Iglesia Católica se recita el credo, ¿verdad? Creo en un Dios todopoderoso, bla, 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 bla. Y luego creo en el Señor Jesucristo, bla, bla, bla. Y luego creo en el Espíritu Santo, bla, bla, bla. Entonces estuve haciendo un análisis de todo el credo. ¿Y qué creen? Es exactamente lo que nosotros creemos. Ah, sí. Y te reto a que lo leas, lo escribas y lo estudies. Exactamente así como está escrito, es lo que tú y yo, como creyentes en Cristo Jesús, como creyentes de la Biblia, creemos. Exacto. Y pónganse a pensar, por ejemplo, las religiones cristianas, llámense católicos, metodistas, los que sean, ¿verdad? Que son cristianos, tienen las mismas enseñanzas. El problema está en la religión. Ese es el problema. No en las enseñanzas bíblicas, ¿verdad? Entonces, fíjense qué interesante todo esto. Les tengo unas fotos aquí para ampliar el tema. Mira, por ejemplo, ahí, esto de Felices Pascuas. Es una tradición más gringa que mi tía que vive allá, ¿verdad? Aquí está Felices Pascuas. Y también se ha metido en las escuelas aquí. Yo me acuerdo que las teachers, las maestras de inglés acá en la escuela donde trabajo, cuando venía la temporada de la Pascua, sí, órale, hacían huevitos de estos y los niños los pintaban y los colocaban y los escondían en todos los jardines de la escuela y a la hora del recreo tenían que salir a buscarlos, ¿no? Y era una tradición y que la coneja, ahora, ¿cuándo hemos visto una coneja que ponga huevos?
No, de verdad, porque eso es lo que dice, de verdad. Y sin embargo ya es una tradición que incluso algunas iglesias cristianas en los Estados Unidos, como la tradición es gringa, allá lo hacen, como el Halloween. Para nosotros acá en México puede ser súper satánico, allá lo siguen viendo como algo divertido, como algo que no hace daño ni nada, y lo siguen incluso celebrando en algunas congregaciones, ¿no? Entonces, ese es el problema con la religión. Vean, aquí tenemos a unas chicas y unos chicos aquí en el agua, en el mar, lavándose para purificación. Aquí tenemos, pues esto lo hemos visto mucho, ¿no? Cómo pasean al santo, ¿ven? Ahí lo llevan, cargando varios varones al santo y la gente ahí, amontonada, rindiéndole pleitesía, ¿no? Acá tenemos también, pues, a un sacerdote con una virgen, no sé qué virgen sea esta, porque hasta eso tienen un chorro de vírgenes, ¿verdad? Entonces, fíjate nada más a lo que nos enfrentamos. Vean acá, esta es la hora de la oración, vean no importa en dónde te encuentres, cuando llega la hora de la oración para los musulmanes, ahí donde se encuentran, tienen todos que voltear hacia donde está la Meca, ¿verdad? Como los ven a todos ahí como formaditos, véanlos, aquí están, y todos empiezan a hacer sus oraciones en ese momento. Aquí tenemos a otra de esas mujeres que les digo, miren, así vestida, como se visten allá. No sé cómo se enamoran los musulmanes porque no le alcanzo a ver más que los ojos. Yo creo que es lo único que ellos se miran, ¿verdad? Ay, qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas. Ay, disculpe mis bromas, pero es en serio. Imagínate, ¿cómo puedes ver a lo mejor la belleza de una mujer así? Si lo único que le vemos, no se le ven ni las manos, hermano. ¿Sí? Y esto es en este siglo en el que estamos viviendo, todavía. Aquí tenemos un grupo de estudiantes judíos, ¿verdad? Ahí tienen su kipá, mira, su gorrito, en la parte de arriba. Ahí tengo uno que me regalaron a mí, también, de vez en cuando ahí me lo pongo, ¿ah? Está bonito. Tiene un significado, un día les digo el significado de esa kipá, que es un significado muy bonito. Aquí está, mira, la Virgen del Pozo. Hazme favor, esta que está aquí abajo. Bendíceme y protégeme, Virgen del Pozo, guardiana mía. Ay, Dios de mi vida. Es lo que dice aquí abajo. Entonces, y de vírgenes, ¿cuántas vírgenes hay? Que la del refugio, que la del pozo que estamos viendo aquí, que la morenita, que la güerita, bueno, y ya no sabemos qué tanto inventan en las religiones. Pero esto que estamos viendo aquí es a lo que nos estamos enfrentando todavía hoy. Hoy. Mira, aquí tenemos una marcha del famoso Ku Klux Klan. ¿Han oído de eso? La triple K, KKK, que es Ku Klux Klan. Y que muchos de ellos, con tristeza lo digo, son cristianos. Y están en contra de la raza negra. Y ahí están, haciendo todavía sus manifestaciones y quemazones y un chorro de cosas en ciertos lugares. En este siglo en el que estamos viviendo ahorita, aunque no lo creas. ¿Sí? Y son cosas que seguimos viendo en las noticias, ¿no? Ay, muy bien. Vamos a pasar, ¿con qué hora son? Si tenemos tiempo todavía, a nuestro estudio del contexto. Fíjate, después de haber visto todo este contexto bíblico, que era muy importante que lo tomáramos en cuenta, todavía dentro del estudio del contexto, vamos a ver dos relatos, ¿sí? El primer relato es el de una mujer extranjera. O sea, una mujer que nada tenía que ver con los judíos, una mujer que no sabía nada de la Biblia, no sabía nada del Dios verdadero, no sabía nada tenía en relación esta mujer. Por eso se le llama una mujer extranjera. Y vamos a ver cómo también Jesús sana y alimenta a las multitudes, que este es un milagro que hemos visto repetidamente, ¿verdad? Y que es algo que el Señor Jesús estuvo haciendo constantemente, ¿verdad? Entre nosotros. Vamos a ver el punto de la fe de una mujer extranjera. A ver, ahora sí alguien participe. Vamos a dejarle ahí alguien de la familia Huitzil que nos lea, ahí en Mateo capítulo 15, del 21 al 28. Cualquiera de ustedes, sí, hermanos, que quiera, léanos ahí, Mateo 15, del 21 al 28. Sí, dice la palabra de Dios así. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón,
Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen en la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Qué pasaje tan bonito, tan extraordinario, tan lleno de enseñanza, pero también al mismo tiempo lleno de misericordia de nuestro Dios y de Jesucristo, ¿verdad? Que es grande en misericordia. Mira, ahí, ¿qué nos dice el punto número 1? Ante la petición de esta mujer, ¿sí? Jesús hace una aclaración muy importante. Jesús, cuando vino a iniciar su ministerio en la tierra, él aclara el orden de prioridad al estar proclamando el reino de los cielos aquí en la tierra. Y el orden de prioridad es este. Yo he venido primero a los hijos de la casa de Israel. ¿Sí? O sea, en el corazón y en la mente del Señor Jesús estaba primero alcanzar a su pueblo, ¿sí? Restaurar al pueblo. Que la fe del pueblo que se había perdido durante más de 400 años de silencio, que no hubo profetas, ¿verdad?, que hablaran. Bueno, en todo ese tiempo, la fe de ellos se perdió en ese sentido práctico que hemos hablado, aunque también, lo vamos a ver en este estudio o en el próximo, ¿verdad? Ellos ocuparon su tiempo en hacer crecer la cuestión religiosa, ¿sí? Eso lo vamos a ver después. Pero vean, Jesús está diciendo, primero los judíos, primero la casa de Israel, y ahí dice los hijos, y después los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Pues ya todos aquellos que no forman parte, ¿verdad?, por herencia del pueblo de Israel, pero que aquí son llamados los perrillos. ¿Ya se fijaron? Y está siendo un poquito suave, porque en general los judíos eran tan celosos de su religión, tristemente, que pues ellos llamaban perros a cualquiera que no fuera judío, ¿verdad? Cualquier otro tipo de gentil, por decirlo de una manera. Entonces, estas son características que tenemos que rescatar del pasaje. Sin embargo, la fuerza del pasaje otra vez no está en la religión. Porque Jesús pudo haber sido todavía más duro y haber dicho, a ver, ¿sabes qué? No me molestes, mujer. Ahorita yo estoy trabajando con mi pueblo. Cuando tenga chance, cuando tenga tiempo, ven y a lo mejor me puedo ocupar de tu hija. No. Simplemente el Señor dejó claras las cosas, pero luego vean en dónde fija su rostro el Señor en el pasaje. Porque ¿qué nos dice? Vean, aun siendo ella gentil, o sea, un perrillo, Jesús actuó en base a su fe. O sea, ya no le importó al Señor Jesús que fuera una gentil. Él se enfocó en el corazón, en el anhelo de ella. Y de hecho, él la alaba a ella porque su fe de ella es una fe grande. ¿Se fijan? Es precisamente lo que nos leyó ahorita nuestra hermana. Entonces, ¿qué dice al final del versículo? Su hija fue sana desde aquella hora. Gloria a Dios. ¿Ven cómo el Señor Jesús se enfoca en la persona, ¿sí? Y no en la cuestión religiosa. Pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. Se enfocó en el corazón de esa mujer. Y más cuando vio que su corazón estaba lleno de fe, ¿sí?
¿Prendiste el micrófono, Mayra? ¿Ibas a decir algo? Creo que no. Entonces le seguimos. ¿Sí? Vamos al otro punto. Vamos a leer ahora. ¿Sí? Bueno. Y entonces, perdón, antes de pasar al siguiente punto, es así como podemos entender mejor este versículo que muchos de nosotros ya lo conocemos de memoria. A lo suyo vino, o sea, a su trabajo, a su labor, con los suyos, con los judíos, al pueblo de Israel, a las 12 tribus perdidas, a las 10 tribus perdidas de Israel, ¿sí? Pero luego dice, y los suyos no le recibieron. Y aquí es donde el Señor Jesús se abre más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, y ese creen en su nombre está hablándonos de fe, fe. Les dio potestad, o sea, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Primero a los hijos, Israel, después a los gentiles. Pero como los hijos no lo recibieron, ahora a todos los que le recibieron, a todos los que por fe creen en su nombre, ahora ellos también son hijos, como eran también los del pueblo de Israel. ¿Sí? Esto es algo muy bonito, ¿eh? El pueblo de Israel nunca ha dejado de ser hijos de Dios, ¿sí? De ser el pueblo escogido. Y nosotros los gentiles que ahora conocemos de Jesús por la fe, pasamos a formar parte también de esa familia, ¿verdad? Que es el Israel de Dios. Muy bien. Siguiente punto. Vamos a ver si lo alcanzamos a ver rápidamente. Son 10 versículos. Dice, Jesús sana y alimenta a las multitudes. ¿Quién me quiere leer del 29 al 39? Mateo 15, del 29 al 39. A ver. Dice, Jesús regresó al mar de Galilea, subió a una colina y se sentó. Una inmensa multitud le llevó a personas cojas, ciegas, lisiadas, mudas y muchas más. Les pusieron delante de Jesús y él las sanó a todas. La multitud quedó asombrada. Los que no podían hablar ahora hablaban. Los lisiados quedaron sanos. Los cojos caminaban bien y los ciegos podían ver y alababan al Dios de Israel. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. No quiero despedirlos con hambre, no sea que se desmayen por el camino. Los discípulos, ¿dónde conseguiremos comida suficiente? ¿Dónde conseguiremos comida suficiente aquí en el desierto para semejante multitud? ¿Cuánto pan tienen? Preguntó Jesús. 7 panes y unos pocos pescadillos, contestaron ellos. Entonces Jesús les dijo a la gente que se sentara en el suelo. Luego tomó los 7 panes y los pescados, dio gracias a Dios por ellos y los partió en trozos. Se los dio a los discípulos, quienes repartieron la comida entre la multitud. Todos comieron cuanto quisieron. Después los discípulos recogieron 7 canastas grandes con la comida que sobró. Aquel día 4,000 hombres recibieron alimento, además de las mujeres y los niños. Entonces Jesús envió a todos a sus casas, subió a una barca y cruzó a la región de Magadán. Bien. Entonces, ¿qué estamos viendo en este pasaje que acabamos de leer? Jesús sanó a muchos enfermos, pero llegó un momento en que tuvo que alimentar a más de 4,000 personas, porque ahí en el pasaje se nos indican que eran 4,000 hombres, sin contar a las mujeres y a todos los demás. Así que imagínate otra vez una gran multitud, ¿sí? Y otra vez un gran milagro de Jesús. Pero de acuerdo al estudio del contexto que estamos estudiando ahorita, ¿qué es lo que nos llama la atención?
fíjense bien, es esa solidaridad de Jesús, esa compasión de Jesús, porque dijo, no podemos dejar que se regresen y se desmayen en el camino. ¿Cómo crees? Si estuvieron siguiéndonos, si vinieron y traían a sus enfermos, si vinieron y estaban escuchando el mensaje. Entonces ahí podemos ver cómo Jesús está interesado en el ser humano, ¿sí? Por eso dice Jesús sana y alimenta a las multitudes. Entonces ahí podemos ver, así como el relato que vimos con esta mujer extranjera, cómo el interés de Jesús estaba puesto en la parte integral del ser humano, ¿sí? Y en este caso, de forma particular, esa compasión del Señor le llevó a darles de comer, el aspecto físico de la persona, el cuidado del aspecto físico de la persona, ¿sí? Así que, pues qué bonito, podemos ver aquí el interés del Señor Jesús. Y bueno, vamos a dejarle hasta aquí porque precisamente el punto siguiente, vean, es lo que contamina al hombre. Y ahí vamos a hacer un análisis de todo este punto de lo que contamina al hombre. Aquí tenemos preguntas que vamos a estar haciendo la próxima clase, si Dios lo permite. Y como hemos estado trazados en esta clase, si el jueves tenemos clase, estaremos teniéndola esta misma clase, ¿verdad? La segunda parte. Muy bien, entonces terminamos hasta aquí la clase del día de hoy. No sé si alguien tenga algo que haya llamado la atención de la clase.